Capital Sonoro. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast de música. Mi nombre es Nadia Orozco. Y yo soy Juan Pablo Conto. Este capítulo está dedicado a la memoria y el legado de Ernesto Teto Campo. Y si la Tierra del Olvido es realmente ese territorio sagrado sin fronteras donde la música se esparce por todos los caminos para curar, para sanar. Y si la Tierra del Olvido es ese lugar para recordar cuantas veces sea necesario que la música necesita alma y que el alma necesita música. Y si la Tierra del Olvido es realmente el momento en el que el cuerpo desaparece y la música trasciende. Pasa que tras su fallecimiento, sobre los músicos recae un halo de misticismo. En sus obras se posa otra mirada que quizás intenta desencriptar los mensajes que se quisieron decir en vida. Pasa, en los medios de comunicación, por ejemplo, que la noticia de la muerte es mucho más rentable que su obra en vida, y se pone en evidencia lo que ha sido la historia de olvido de tantos músicos y músicas en este país. Pero también pasa que se empiezan a unir nodos invisibles entre quienes se sintieron tocados por esa persona y por su obra, que al final son lo mismo. Y eso llamado legado empieza a tomar sentido, y preservarlo se vuelve un deber. Ernesto Teto Campo, nacido en Río de Oro, Cesar, murió el pasado 27 de septiembre a sus 54 años. Y aunque, como dice Ricardo Durán en un reportaje para la revista Rolling Stone, el público masivo no lo tenga en su radar, su guitarra, sus arreglos y su composición cambiaron para siempre la música colombiana. Pero la importancia de Teto no solo fue musical. Teto cambió las formas de concebir la guitarra. Su faceta como educador y guía musical fue importante. Y sin duda, el diálogo que entabló con las comunidades indígenas del país para volver al origen y traerlo al presente en proyectos como Mucho Indio u Hombre de Barro fue quizás una de las más importantes visiones de su vida. En este capítulo partimos de momentos específicos de Teto Campo, o casi que anecdóticos, para dar paso a las voces de personas que reflexionan sobre su legado. Es 1993. Una guitarra acústica hace la entrada a una canción que es insignia del vallenato, una compuesta por Emiliano Zuleta Vaquero en 1938. Pero la gota fría suena distinto. La guitarra de Teto Campo está proponiendo otra cosa. Hasta el momento nadie había escuchado algo parecido. En el video que acompaña lo que sería un éxito comercial, Teto es prácticamente invisible. Entre las imágenes que alternan un concierto masivo de Carlos Vives y la provincia, con escenas del Samario en la playa, solo se logra pescar a Teto con claridad por muy corto tiempo en el segundo 29. De pelo negro largo, vestido con una camisa blanca ancha, pantalones azul oscuro holgados y chanclas, Teto sostiene una guitarra eléctrica parado sobre la arena mientras una ola revienta atrás de él. Está de perfil y solo mira su guitarra. Teto está con una guitarra eléctrica en la playa y no vuelve a salir, al menos no de manera clara. Sería su sonido el que seguiría abriendo trocha de manera incansable. Es 1993 y el disco Los Clásicos de la Provincia anunciaba lo que luego se concretaría con La Tierra del Olvido o con el legendario Bloque de Búsqueda. Hola, mi nombre es Ricardo Durán y soy editor en jefe de Rolling Stone en español. Y como tantas otras personas, hoy amanecí lamentando muchísimo la partida de Teto Campo. Teto hizo cosas que cambiaron la música colombiana para siempre. Y para entender eso, basta con escuchar las guitarras que él tocó en el álbum de La Tierra del Olvido. Escuchar la investigación espiritual y antropológica que hizo con Mucho Indio. Oír lo que hizo junto al Bloque de Búsqueda y junto a Sidestepper, por ejemplo. Los ecos de su trabajo siguen oyéndose en la obra de Carlos Vives y en cualquiera que se haya subido a este bus del tropipop, aunque luego haya terminado tan desvirtuado ese subgénero. Creo que Teto además predicó con el ejemplo como persona, como artista, como maestro, y me parece muy significativo el hecho de que sus lanzamientos finales hayan sido con Mucho Indio, donde nos invitaba a volver a la raíz, a buscar nuestros orígenes, porque ahí hay una declaración histórica, una declaración política y espiritual. En la entrevista que él concedió para mi libro, dice una frase muy valiosa, y es que volver al origen es un acto de poder. Gracias por la oportunidad de rendirle este tributo a Teto, y lo mejor que podemos hacer hoy y siempre es recordarle a
a través de sus canciones. Un saludo. Buenos días, aquí habla Cédric David, francés de nacimiento y colombiano de adopción. Por los que no me conocen, llevo mucho tiempo ya trabajando a favor de la identidad cultural, el arte y la música colombiana dentro del país y para el mundo. Y en este proceso, el primero que me pidió volverme manager se llama Teto Ocampo. Y ahora les voy a hablar un poco de unos de tantos legados, herencias que nos deja el maestro y gran amigo mío. Su legado musical. Digamos que Teto, como muchos ya saben, y porque es lo que más sale en artículos, ha sido la persona que se atrevió, literalmente, a retocar el folclore, la música tradicional colombiana. Retocar el folclore significa que él se atrevió en la época de la provincia con el grupo que se tenía con Carlos Vives, Iván Benavides, Gilbert Martínez, Maite, el Papa, Carlos Iván Medina y algunos otros que seguramente me olvido. De hacer una canción muy importante para el país, La Gota Fría, poniéndole guitarra, poniéndole rítmicas de rock para romper con lo intocable. Y esto, finalmente, con muchos momentos así en la historia del arte, han tenido ejemplos en todo el planeta en relación con momentos que hacen un cambio significativo. Para nuestra Colombia, lo que hizo Teto fue abrir la posibilidad para tantos artistas y músicos de meterle algo, de cambiar algo a ritmos que escuchaban desde la infancia de los papás, de los abuelos, y cuando recibían hasta regaño por no tocar exactamente lo que era la música tradicional. Esto es un hit, esto es un cambio absolutamente fundamental en la historia de la música colombiana. Con el primer precursor por ahí, el bloque, que venía del nombre bloque de búsqueda, que se abrió un camino en Estados Unidos y mostró la extrema modernidad y calidad de esta nueva música colombiana, aunque el bloque no duró. Pero detrás del bloque nació Sidestepper. Yo tuve la suerte de ser el manager de Sidestepper, ya era yo el manager de Teto. Me presentó con Richard Blair, quien venía también a ser de DJ en el bar Centro Cultural que teníamos con mis amigos caleños en Bogotá, que era el edificio. Teto también a la música le dio pasarelas, permitió a la música colombiana entrar en una cantidad de actividades culturales y artísticas alrededor de su arte, de su humanidad, de su sabiduría y de su capacidad de hacer que se conecten los artes y las culturas, y eso también es un legado nacional. Si tuviera que seguir, obviamente, otro de los legados es despertar, apoyar el rescate, lo de valorar la inmensa suerte que tenemos en Colombia de contar con esas culturas indígenas, esas culturas auténticas en conexión con la madre tierra. Hoy en día fuera una persona sumamente avanzada por su discurso, por su trabajo y por el hecho de haber sido reconocido y aceptado como un grande maestro por los mismos chamanes, pensadores espirituales de la montaña e incluso de la alta montaña, por los que entienden lo que significa esto. Para terminar, diría que los que lo conocimos, todos sus discursos, su approach, su análisis acertado sobre el error del continente latinoamericano, de enfocarse en mirar hacia el norte, entiendan Estados Unidos, o hasta el occidente, entiendan Europa, y no hacerle caso a su propio proceso, a su propia identidad, a su propia riqueza, teniendo una gran falta de autoestima. Gracias, Teto, por todo lo que nos diste. Gracias, amigo, por todos los recuerdos que me llevo. Y por favor, sigamos agradeciendo y escuchando sus melodías, sus letras, y si hay por ahí sus textos o sus charlas.
Hola, yo soy Humberto Pérez, historiador, periodista musical y gestor cultural. Bueno, el legado de Teto Campo en la música y en la cultura popular de Colombia son enormes. Basta con pensar en ese intro acústico de La Tierra del Olvido para saber que su sonido habita el inconsciente colectivo, pero lo de Teto va mucho más allá y supo él bien enmarcarlo en ese concepto que él decidió llamar paleofuturismo. Creo que cada obra grabada por Teto se encuentra en el futuro y tiene una raíz en el pasado ancestral, ¿no? Desde su formación como músico popular en su casa junto a su hermano Tito y su padre, luego de su paso por la academia estudiando jazz en Estados Unidos, también por el rock, en una banda de la que casi nadie ya recuerda, llamada Dogs, en plenos años 80, en pleno furor de la música en tu idioma, y especialmente después de volver a estudiar jazz en los Estados Unidos, junto a la provincia de Carlos Vives, como él junto a Iván Benavides, Richard Blair y el mismo Vives definen un sonido y apuntan al futuro con ese sonido, como con los elementos y las herramientas que le provee el rock, el jazz y la música eléctrica y las músicas modernas, digamos, construyen un sonido también que se nutre o enfocado en las músicas caribeñas como el vallenato, la champeta y demás. Entonces, ese sonido se enmarca muy bien en los clásicos de la provincia, pero especialmente esa guitarra de Teto Campo y ese sonido futurista en discos como La Tierra del Olvido y ahí mismo en ese clásico que aún no ha sido comprendido, ese disco enorme llamado Bloque de Búsqueda, el álbum homónimo de la banda Bloque de Búsqueda. Después de ello, Teto graba un álbum precioso con instrumentos de cuerda para hacer música andina colombiana, llamado Teto, en el año 2005, otro disco incomprendido y que ojalá encuentre su lugar en la historia pronto. Y a partir de ese momento, una exploración profunda de las músicas telúricas y ancestrales de las culturas indígenas colombianas. Allí forma mucho indio y otros proyectos como Hombre de Barro, junto a Juan Manuel Toro y a Urián Sarmiento, entre otros músicos, y cómo lo suyo deja de ser una exploración, deja de ser una aproximación lejos de la etnomusicología, como proyectos que en su momento se acercaron a las músicas indígenas como Jackie Candru. No, Teto vive, conoce las cosmologías, las cosmogonías de estas culturas, aprende y se vuelve un servidor de estas creencias con su música, sin olvidarse de todas estas herramientas, elementos y estas músicas que lo fueron nutriendo para crear esto que luego él supo llamar paleofuturismo. Pero lo de Teto siempre estuvo en el futuro, y como lo digo, con el corazón y la raíz en la música ancestral. Y una cosa que para mí es la más importante es que no conozco a ningún músico, ni a ninguna música, ningún artista que haya tocado, que haya trabajado con Teto Campo, que no haya sido tocado por el corazón de Teto y que no haya transformado su ser a partir del trabajo con Teto Campo. Creo que ese es su legado más importante. Y también queda como para la imaginación de los que queremos tanto el sonido de Bloque de Búsqueda, ese disco que grabaron en Nueva York y que se encuentra engavetado por problemas legales en los escritorios de Luaka Bop, el sello de David Byrne. Hay un segundo disco de Bloque con el que soñamos todos y en el que se encuentra Teto Campo también allí, en el misterio, como era él y era su música. Una de las estrofas de Agua, la canción cantada por Carlos Vives y escrita por Iván Benavides y Teto Campo en el año 1995, dice: Mi cama será de hierbas, mi techo será de estrellas, dicen que casi no tengo nada,
Yo tengo una gran fortuna y es la vida enamorada. Luego, con el bloque de búsqueda, el legendario grupo donde también se encontraron Iván en la voz y Teto en la guitarra, sacudían las maneras de hacer rock en 1996 con el rap del rebusque y Hay un daño en el baño. 2 canciones sobre no tener dinero pero vivir en el goce absoluto. A inicios de los 2000, Sidestepper, el grupo liderado por Richard Blair, donde también Teto fue parte crucial, repetían en el coro de uno de sus hits como un mantra: hoy tenemos, mañana no sabemos. Estos 3 proyectos en los que Teto puso su guitarra, pluma y alma tenían 2 significativos puntos en común. Hablaban de ese desprendimiento material que después se convirtió en la guía de Teto y dieron lugar a las nuevas músicas colombianas, a los Bomba Estéreo, a los Sistema Solar y a los Chucky Town. Ella es María Ángela Rubini. Quienes trabajamos en la industria de la música tenemos súper detectado y somos muy conscientes de lo que pasó con la música colombiana a partir de la década del 2000 y la explosión de ritmos, de géneros, de sonoridades que empezaron a tener un impacto global en muchos géneros: el rock, el pop, el urbano, la electrónica, el folclore, la salsa en general. Y definitivamente todo este boom que sucedió a partir del 2000 no hubiera sido el mismo sin la presencia en la música colombiana de un genio como Teto Campo. Realmente siento que el aporte de Teto a lo que luego denominamos como las nuevas músicas colombianas fue invaluable, siempre tras bambalinas, no siendo el protagonista visible de esto, pero sí quien desde sus arreglos, con su guitarra, con su inclinación hacia las músicas más raizales, los sonidos indígenas y todo esto hizo que realmente la música colombiana en varios géneros empezara a sonar diferente. Sabemos que sin él el impacto de un Carlos Vives en el mundo hubiera sido el mismo. Álbumes como Clásicos de la Provincia y La Tierra del Olvido definitivamente marcaron un antes y un después. El bloque de búsqueda creo que también es una de esas agrupaciones que hablaron en su momento y siguen hablando de esa transición que tuvieron nuestros proyectos artísticos para que realmente tuvieran una sonoridad propia, algo nuestro, algo no copiado de afuera, ¿no? De otros mercados que estaban siendo pioneros en su momento. Entonces definitivamente se nos va un genio y uno de los personajes que realmente más creo que contribuyó a lo que es la música colombiana en el mundo y que marcó definitivamente la pauta para que tuviéramos un sonido propio, nuestro y único. Así que buen viaje a nuestro querido Teto Ocampo, maestro, genio. Ella es María Vanedi. Yo creo que el legado más importante de Teto Campo está en haber sido como un viajero del tiempo, una persona siempre adelantada, que se adelantó tanto, que volvió al inicio. Un poco todo este concepto del laboratorio paleofuturista, del contrapunto psicodélico, de la recuperación del territorio sagrado, de su libro Ati, que trae las partituras para que podamos tocar entre gente de la ciudad, gente de la sierra, gente de la selva, de la montaña, de la playa. Siento que le hacía infinitamente feliz conectar esos dos mundos. Entendía perfectamente cómo se podía nutrir el uno del otro y pues claro, logró que viéramos eso, ¿no? Era como tan inminente lo que hacía, lo que sonaba, que no había duda que pues sí, sonaba eso, ¿no? A paleofuturismo, a todos estos conceptos que yo siento que desarrolló para conectarnos. Ese siento que ha sido como el legado más lindo de él, que él
las personas que trabajamos con él buscando conectar precisamente nuestras raíces con la modernidad en nuestros territorios y con nuestras músicas, pues era perfecto, ¿no? Era como la persona que sabía cómo se transitaba ese túnel, ese cambio, ese lugar ahí como de ese portal dimensional entre el futuro y el pasado, que terminaba creando algo muy teto, ¿no? Muy su sonido que todos tenemos clarísimo pues, en el oído y en el corazón. Creo que ese es el legado más grande, y creo que es importante que así se haya ido, la gente que no conoce su obra la conozca y pues no sé, entre más puedan conocer de cómo era él y cómo vivió en la música, sobre todo a los artistas, yo creo que les va a dar mucha tranquilidad a su corazón y le va a dar mucho valor a lo que a veces parece obvio y está ahí al frente, y no estamos mirando y no estamos como valorando. Era una persona así, con la atención muchas veces en lo que nadie estaba mirando. Y eso trajo para todos nosotros también un foco de atención en un montón de cosas que él nos mostró y que nos ayudó a conectarnos. Y pienso también que es súper importante resaltar como lo espiritual, ¿no? Como el ingrediente espiritual que nos deja, como nos mostró que uno se puede conectar con lo que no se ve, con la tierra, con los dioses, con la energía, con el río, con los pájaros, con los árboles, una conexión muy, muy profunda con el espíritu que hizo que los que nos acercáramos pues tuviéramos que bajar el afán del día a día y pues prestar atención pues a estas cosas tan importantes de las que él nos habló y nos contagió para hacer música con una misión, no solamente por aprovechar un talento, sino buscar una misión espiritual dentro de la vida, y desarrollarla por medio de la música. Entonces creo que eso es. Es el año 2020. El timbre de la casa de Teto Campo suena. Unos minutos después aparece en la puerta Richard Blair, el músico y productor inglés que en la década del 90 grabó La Candela Viva de Totó la Momposina, expandiendo los límites del sello Real World Records, fundado por Peter Gabriel, pieza central años atrás del rock progresivo con su banda Genesis. Desde ese entonces, Blair se quedó en Colombia para hacer lo propio. Fue, entre muchas cosas, coproductor de La Tierra del Olvido y armó, también junto a Teto, Sidestepper, esa isla que transformó las denominadas nuevas músicas colombianas. Teto lo invita a sentarse, le convida hoja de coca y le dice que le quiere mostrar algo que viene maqueteando. Tras darle play a su computador, suena una música de flautas, como aquellas suspendidas, numerosas en la pared de su casa. Le explica a Blair que son canciones dedicadas a las gallinas, que las gallinas son animales sagrados que le permiten caminar descalzo en la Sierra Nevada de Santa Marta porque mantienen alejadas a las serpientes, y que en agradecimiento decidió tocarles, componerles música. Le cuenta que cuando lo hizo, una gallina y sus pollitos se acercaron y se quedaron escuchando durante todo su concierto, quietos. El hábitat natural de su música no eran, nunca fueron los escenarios como los entendemos. Mi nombre es Simón Calle, soy profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Javeriana y realizador del programa Conexiones en Javeriana Estéreo y además pues investigador en temas de música. Para mí Teto Campo es una figura clave en los últimos 30 años de la música colombiana. Por un lado, pues fue una de esas primeras figuras que empezó a fusionar las músicas tradicionales con el rock, el jazz y otros géneros musicales, y pues en los últimos 15 años pues su trabajo con mucho indio ha resignificado de alguna manera las músicas indígenas que estaban olvidadas. Yo creo que el trabajo de Teto se puede resumir como en un redescubridor de sonidos tradicionales y un innovador en lo que son las músicas colombianas. Hola, yo soy María Valencia Mange, soy saxofonista y clarinetista.
tengo la gran fortuna, infinita fortuna de haber podido compartir con el gran Teto Campo música, vida, inspiración, creación, cotidianidad. El legado de Teto creo que es infinito, inabarcable a nivel musical y a nivel humano. Una persona inspiradora, motivadora, toda su postura frente a la vida, digamos dentro de lo que lo alcancé a conocer, frente a la música, frente a lo local también, para mí es una fuente de inspiración infinita. Me ha parecido, no encuentro la palabra para describirlo, pero el hecho de ver las redes sociales inundadas de muchísima gente, de muchísimos contextos musicales, lugares del país, fuera del país, etcétera, que citan a Teto como una fuente de referencia y de inspiración porque tuvieron la oportunidad de compartir con él, de aprender de él directamente, es algo que definitivamente no encuentro la palabra para describir esa inmensidad de este personaje. O sea, una persona que inspira, que comparte, que transmite a tantas generaciones, a tantos músicos, a tantas personas. Todo lo que tiene él en su vida y en su creación es indescriptible realmente. Y siento que su legado es infinito, es infinito. Estar encontrando su música aquí y allá es infinito de abarcar. Yo personalmente quisiera hacer una parte y es un proyecto que él empezó relativamente hace poco con el guitarrista César Quevedo que se llama ATI y es música para guitarras inspiradas en melodías de comunidades indígenas y hay un tema, esta grabación está en el Bandcamp y hay un tema de esta grabación que se llama El Pasillo Misak que para mí es un tema sanador en todos los sentidos. Lo he escuchado 2000 veces y no me canso de hacerlo desde hace un par de meses y es sanador, es la palabra que podría decir. Entonces yo creo que no existe una palabra, no existe para mí una descripción de lo inabarcable e infinito que es el legado de Teto Campo, quien personalmente para mí siento que estará presente siempre, siempre en mi existencia creativa, en mi existencia personal y que ojalá fuera así para todas las personas. Los saluda Diana Burco, yo soy cantautora y llevo en la vida un acordeón al hombro. Y para mí pensar en Teto Campo es primero saber que todos fuimos muy afortunados de poder tener a Teto en este mundo. Particularmente yo lo conocí en el 2018, tenía unos 23 años y estaba muy curiosa por todas las músicas colombianas y lo que se podía llegar a hacer con ellas. Como intérprete de acordeón y mujer, era como saber que había muchos retos de poder descubrir qué más se podía hacer. Y yo conozco a Teto por su proyecto Mucho Indio. Cuando lo escuché me voló la cabeza, así que vi que iba a hacer una serie de conciertos como en un mes y cada viernes iba a tocar. Fui a todos hasta que como en la tercera ocasión él se dio cuenta que yo ya había ido a los conciertos anteriores y él se me acercó y quiso ser mi amigo. Me vio con un acordeón además y por supuesto fue muy interesante para él. Así que abrió las puertas de su casa, de su corazón, me brindó su amistad y empezó a enseñarme muchas cosas que yo hasta ahora estoy entendiendo a mis 28 y seguiré entendiendo. Y era muy profundo porque era conectarse directamente con cosas muy internas de uno, muy espirituales, muy de la Sierra Nevada. Como acordeonera además me acercó a los sonidos del chicote, que es la música de acordeón que suena también allá en la sierra, con flautas, ¿no? Y melodías súper poderosas donde creo que si hay algo muy presente en él era el culto a la melodía, ¿no? Como ella habita en nosotros,
cómo puede curarnos, cómo nos hace eternos y ya. Así Él queda entre nosotros eterno y bendecidos de tener tanta música. Y seguro hay mucha música de Él que no ha salido y así era Él todo el tiempo haciendo. Muy especial. Así que andaremos aquí con el Wi-Fi espiritual prendido, como me decía él. El más importante, llevarnos en el pensamiento. Gracias, Teto Campo. Tras el fallecimiento de Teto Campo, el pianista Ricardo Gallo escribió: la música de Teto siempre fue más allá y nos mostró las posibilidades de una espiritualidad arraigada. Teto es mucho más que el mejor guitarrista que ha tenido Colombia. La revista Rolling Stone sentenció por su parte: afortunadamente, él no necesita mucho para ser grande. Su espíritu y su guitarra eran más que suficientes. Él vive para siempre y el país lo recordará sin saberlo. Hoy me siento huérfano de padre musical, escribió Carlos Vives. Qué bueno era tener una clase con Teto Campo, afirmó el guitarrista Gerardo Giraldo. La bióloga, escritora y música Tatiana Samper Restrepo le dedicó estas palabras: ahora ya eres montaña, río, nube, flores, aves y mariposas que nos encontraremos en el camino. Música que llegará con el viento, trueno que iluminará la tormenta, estrellas que nos recordarán que somos partes del cielo, sonido de origen. Gracias por ser maestro hasta en la manera de despedirte de este plano. Teto Campo es una leyenda y pocas veces se tiene la oportunidad de conocer personalmente a una, escribió Adriana Lucía. Fueron muchos los mensajes dedicados al músico desde el país y fuera de él. En un video de la tele letal de los 90, Teto cantaba: ¿quién se acordará de mí cuando me muera? Así no lo sepan, son muchísimos los que se acordarán de Teto Campo cada vez que escuchen su sonido o todo lo que permeó. Y quienes lo hagamos a nombre propio, pensemos lo bonito, como sugirió el músico Juan David Castaño. Mi nombre es Camilo Rosso. Conocí a Teto Campo en el año 92, cuando él llegó de Los Ángeles de estudiar en el Musicians Institute. Hice parte del primer grupo de alumnos de guitarra que él tuvo en Bogotá, y gracias a esa relación estreché una amistad muy bonita con él, que además me llevó a ser durante un tiempo su roadie, como su asistente de guitarras en vivo, en el momento en el que él empezaba a tocar con las bandas más importantes de rock y de jazz en Bogotá y en Colombia. Y lo que más recuerdo, lo que más me queda tal vez en este momento es pues un agradecimiento infinito por haberme permitido estar cerca y ver de primera mano su vocación por la guianza, porque más que un profesor de guitarra o un amigo, se volvió un mentor en muchos aspectos para mí. Su humildad, la manera en la cual él siempre abordó su arte, como la vocación del artesano también que tenía de trabajar dedicadamente y de forma muy apasionada, se me quedó a mí. Y a pesar de que él nunca me enseñó a obturar una cámara ni a disparar, que nuestra relación se trataba de otra cosa, yo puedo decir que gracias a su presencia en mi vida durante esos años, soy un mejor fotógrafo hoy. Entonces eso es algo que le agradeceré por siempre. Él es Jacobo Vélez. Lo primero que debería decir de Ernesto Teto Campo es que su risa que sacaba de los ojos y del alma será inolvidable para mí. Claro, podemos decir que es el guitarrista más influyente que ha existido en la música de este país. Transformó la manera de ver la música. Él fue parte fundamental de que lo que suena en el mundo, desde la música tradicional hacia afuera, sea grande. Teto Campo nos transformó indudablemente, no solo desde la música, sino adentro en los corazones. Humildad, nos enseñó gratitud, compasión, compatibilidad. Ese man vibraba alto, ¿me entendés? Ese man resonaba con el universo de manera perfecta. Era como un acorde perfecto. Teto se queda acá, en los corazones de todos nosotros, de nosotras, de la gente que lo amó. Aquí está, en mi corazón está, en ese viejo barrio que tengo como corazón. Hay una casa por allá
en la sierra, llena de colores y de flores, y él está tocando su guitarra y sus flautas. Soy Ángel Pereira Escobar, comentarista musical, disc jockey, productor radial, investigador cultural, creador y productor de contenidos artísticos y culturales. Me presento aquí para dar mi voz de admiración, respeto e inmenso cariño por el gran músico, chamán, paleofuturista, conceptualista, pensador creativo y magnífico ser humano, Teto Campo. Conocí a Teto Campo primero como un joven músico y no poco después como amigo muy personal con el que sostuve maravillosos charlas y momentos. Teto me acompañó varias veces a los estudios de radio donde yo trabajaba, donde yo hacía mis programas. Hicimos unos programas maravillosos de charlas musicales y culturas. Recuerdo especialmente una que hicimos sobre John Coltrane. Yo le pedía generalmente a mis amigos músicos cuando los invitaba a mi programa que llevaran algo de su música favorita, y él llevó unos discos hermosísimos del grande John Coltrane, sobre el que sostuvimos una conversación que quedó como clásica de mis programas. Teto, pues como ya he dicho, era algunos años menor que yo, un personaje fascinante, pues al que yo seguía donde fuera que dijeran que había un toque o una presentación de algunas de las bandas de rock o de jazz de las que él era integrante. Para algunos de nosotros, que éramos un pequeño núcleo de aficionados y amateurs de la música, casi todos nosotros éramos artistas o creativos en diversas áreas. Teto era, por sus fantásticas y virtuosas maniobras en la guitarra eléctrica, una especie singular de héroe local, además que era adorado por nuestras amigas. Era una época, con todo lo difícil y problemática, o tal vez justo por eso mismo, de vibrante ebullición creativa que conectó a diversos sectores en una especie de nueva bohemia relacionada con diferentes modos, con los diversos movimientos culturales insurgentes, inconformes, que nos eran paralelos alrededor del mundo. Yo digo que éramos un tipo de generación post-punk, en la que unos puñados de gente joven citadina, sin ninguna premeditación, pero muy consciente de formar parte de una línea suramericana bien enterada y ciertamente cosmopolita, ¿no? Bien enterada pues de la onda cultural contestataria que circundaba la aldea global. Un grupo de gente muy diversa que estaba cocinando en aquel momento en nuestro ambiente específico, con nuestros recursos particulares, las condiciones que propiciaron el detonante movimiento cultural de la urbe colombiana de fines del siglo XX e inicios del XXI. Un movimiento que, a propósito, aparte de la música que creó, no ha sido documentado ni narrado en sus dimensiones sociales, artísticas y de redefinición estética en general. Estos fueron años de bellas inquietudes y ansias, no solo de hallar un modo de ser y estar en la cultura de la aldea global dominada por inefables hegemonías, sino también de contribuir a nuestro turbulento medio, creando artefactos de representación capaces de impugnar el oscurantismo de los tiempos terribles y adversos que nos tocó vivir. El clima social y cultural determinante en la aparición del fenómeno del que Teto fue un jugador central y determinante, que conjugó los abruptos sucesos contemporáneos del país, al que inclusive un discurso de derecha violenta y populista había empujado hacia una expresión de nacionalismo cosmético que fue capitalizado por la publicidad. Mientras tanto, pues los artistas más independientes y de más agudeza conceptual y creativa, como Teto Campo, y buen número de otros en diversas prácticas, se dirigieron a expresar comentarios sociales y culturales más oblicuos, incrustados en otras aproximaciones más aventureras, cuyas pretensiones no se reducían a buscar mejorar la imagen del país, entre comillas, sino más bien a representar su historia contemporánea con gran integridad artística. En este panorama tan complejo y espinoso, Teto Campo destacó desde muy temprano para revelarse como uno de los más brillantes artistas populares de la gran urbe del país y en general de las urbes del país, como un músico de enorme influencia estética, filosófica y conceptual.
Su pasaje desde aquellos primeros años 90 fue primordial para la emergencia de los más novedosos horizontes de la música colombiana, en algunas ocasiones con artefactos de inmensa popularidad e influencia masiva, que cambiaron el rumbo justo de la música más popular del país, o en otras por debajo de la corriente dominante, en la creación de artefactos musicales expresivos de los contextos culturales de las grandes urbes, como exploración de nuevos puntos de partida, capaces de donar visiones artísticas frescas, que se fundan ellas mismas en la investigación, valoración y conocimiento de las profundas herencias hundidas en las tradiciones ancestrales de la nación. Unas tradiciones que, como Teto y otros músicos, descubrieron y también hicieron conocer, no eran expresiones de museo, no eran expresiones muertas, sino que eran vivas y funcionales en la cultura, en la cultura tan diversa y tan rica del país. Era un patrimonio vivo que pues está ahí bullendo, está en plena ebullición y hace pues el coro, el corazón primordial de nuestra cultura. Por esto y tantas otras aspectos que podría comentar, Teto Campo fue un maravilloso artista por el que hoy sentimos este gran pesar de su ausencia tan prematura. Teto Campo, por sus aportes, por la belleza de su pasaje, pues es una luz estelar eterna que brillará por siempre. Este fue nuestro podcast de música. Capital Sonoro.